De acuerdo, bueno, estamos arrancando esta serie de charlas que se llama Fair Play y estoy muy ilusionado, muy emocionado. Vamos a ver cómo sale. Yo quiero que le demos un gran aplauso al equipo de producción por hacer este cambio, correr esta mañana. Algunos tuvieron que incluso salir muy temprano a conseguir cosas que todavía no teníamos, así que le han puesto. Pero tenemos que, hoy estamos arrancando, pero la serie va a ir creciendo poco a poco por si usted también quisiera invitar a más personas. De hoy noche arrancamos una cosa que se llama el VAR, que es efectivamente el visión arbitral del reino. Y vamos a tener dos periodistas mundialistas de la iglesia, ya entrenados por nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Y vamos a hacer un set aquí, van a comentar la noticia de la semana del mundial, ¿ok? Entonces, no se lo pierdan, eso van a ser 5 minutos antes de la charla, pero también vamos a tener allá afuera en el lobby, a partir de hoy en 8, una mesa de intercambio. ¿Cuántos están y cuántas están haciendo el álbum o conocen a alguien que están haciendo el álbum? No veo ni costra, pero sí, levanten la mano. ¿Y qué? ¿Solo 4 personas? Qué bárbaro, es que se fueron los que los están haciendo, ¿verdad? Más o menos, uno lo está pagando, pero ellos lo están haciendo. Vamos a tener una mesa de intercambio ahí, para aprovechar que estamos en esto y que se pueda también hacer un poquito más de relaciones y esas cosas. Bien, voy a arrancar entonces. Cada 4 años, de hecho, es interesantísimo porque hace 4 años que estamos aquí. Hace 4 años vimos la final del Mundial pasado en este teatro. Y esta final entonces nos hace recordar que llevamos ya 4 años, qué largo, ¿verdad? Qué rápido, más bien. Y cada 4 años entonces el mundo se detiene absolutamente para celebrar una cosa que para mucha gente tiene contradicciones, para mí las tiene, de injusticia, de demasiada plata, habiendo tanta hambre, ¿verdad? Es decir, pero es una fiesta, sí, al final de cuentas. Y se gasta mucha plata. Se hacen famosos muchas personas y algunos ya estamos esperando ver los que ya son famosos. Y sin embargo, Jesús propone una forma muy interesante de leer el mundo y de leer estas cosas, y queremos durante estas 7 semanas hablar de las bienaventuranzas con la lupa del mundial, o al revés, hablar del mundial con la lupa de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos dicen mucho para interpretar lo que sucede en el mundo, también en el fútbol. Y el fútbol es una muy buena metáfora de la vida. Ustedes saben que yo siempre he dicho una cosa: si usted quiere conocer a alguien verdaderamente, si usted verdaderamente quiere conocer a alguien, haga 2 cosas: o juegue una mejenga o juegue juegos de mesa. ¿Les ha pasado que cuando usted es alguien muy proper, muy tuanis, muy formalito, formalita, y luego usted juega uno y se le salen los chamucos? ¿Sí o no? Igual con el fútbol. Yo he ido a jugar partidos de fútbol con pastores. Usted no se imagina ahí cómo, de verdad, hermanito, hermanita, cómo se le salen las patadas, los madrazos, me llevo la bola, todo. O sea, ahí uno conoce. Entonces, realmente el fútbol es una metáfora de la vida y vamos a utilizarla para esta serie. Tenemos un lema que es: el mundo aplaude a los campeones y campeonas, pero Jesús llama bienaventurados a otros y otras. ¿Qué preferimos ser? Y hoy mi tarea es hablar de una forma más genérica de estas bienaventuranzas a la luz de lo que yo creo que hubiera hecho Jesús. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Ser campeones y ganar o ser bienaventurados? Eso se me parece a la pregunta que me hacía mi tata cuando me enseñaba cómo relacionarme con las mujeres. Una frase de algo así era: ¿qué prefiere, ganar o ser feliz? ¿O tener la razón o ser feliz? ¿Alguien escuchó esa? ¿Verdad? Mi tata me la repetía muchas veces. Pero aquí, ¿qué preferimos ser? Siempre los que ganamos las batallas, los que ganamos las discusiones, los que ganamos los puestos, los que ganamos, o ser bienaventurados según lo que Jesús y lo que Dios ha planeado para nosotros y nosotras. Si mañana se anunciara la convocatoria de la selección nacional, no de la nacional de Costa Rica, no, yo creo que no van a convocar ya mucho tiempo, pero bueno, para jugar la final del mundial, imaginemos, ¿verdad? Imaginemos, uno aquí está imaginando nada más, ¿verdad? ¿Qué esperaríamos que tuvieran
como característica los convocados, ¿verdad? Yo tengo algunas aquí. Esperaríamos mucho talento, ¿cierto o no? O sea, que convoquen a los más talentosos. Esperaríamos que sean rápidos, es decir, velocidad, capacidad física, o gente así como yo que 2 patadas y ya está orando, hablando en lenguas y todo. 3, esperaríamos buenas estadísticas, ¿cierto o no?, de cada jugador, para ver si va a rendir o no va a rendir. Esperaríamos experiencia, esperaríamos nombres famosos, porque justamente eso es lo que sucede en los mundiales. Escogemos a los mejores. Estamos buscando al mejor equipo, estamos buscando al mejor jugador, se premia al mejor portero, se premia al más goleador, se premian los mejores y se escogen los mejores. Eso es lo que es el mundial, la búsqueda de las mejores personas, según lo que creemos que es lo mejor. En este mundial del 2022 participaron más bien 832 jugadores. Cada uno de ellos había pasado obviamente por un proceso largo de selección, desde que eran carajillos incluso, me imagino, jugando, yendo a que los viera un equipo regional, yo no sé cómo funcionan esas cosas, pero ahí escalando y escalando, 832 historias de que fueron elegidos como los mejores en su área en cierto momento. 832 historias de gente que fue elegida como los mejores en algún momento. Entre todos esos 832 personas se acumulaban en ese mundial por lo menos demasiados millones de dólares. Demasiados millones de dólares en el valor de mercado de cada uno de los jugadores. Algunos ganan muy poquillo, como cuando, ¿se acuerdan cuando fueron los nuestros a Italia 90? ¿Cómo les pagaron? ¿Cuánto se ganaron? ¿Alguien se acuerda? ¿En efectivo cuánto? ¿Como $10,000? No, estoy bateando, ¿verdad? Esa parte. Pero sí sé que les dieron un carro a cada uno, ¿verdad? Y algunos empezaron a taxiar mejor y todo con ese. Sí, es historia real. Si no vieron la película Italia 90, se las recomiendo. Pero hay otros que ganan demasiado, más de la cuenta, ¿sí o no? O sea, más de la cuenta, porque además de lo que ganan por su trabajo como futbolistas, ganan por la marca que representan, ganan por salir en ciertos anuncios, ganan por salir en ciertas películas, ganan por su imagen, por lo que representan. Más de 5,000 millones de personas siguen o ven o están atentos al mundial. Es demasiado lo que mueven los mundiales. Esos contratos publicitarios son millonarios. Jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo o Mbappé o algunos otros ganan más de la cuenta. Yo creo que ganan más de la cuenta. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Yo creo que es demasiado. Es demasiado. Así que eso es lo que es el fútbol. Eso es lo que encontramos en el fútbol. La pregunta también es, ¿qué es lo que nos dicen la Biblia o las bienaventuranzas para analizar lo que sucede alrededor de todo esto? Sin embargo, cuando Jesús comenzó su proyecto, yo quiero decir que cuando Jesús empezó a hacer esa selección de personas que iban a ser su equipo para cambiar el mundo, escogió exactamente lo contrario que lo que busca el mundial. Exactamente todo lo contrario. Y lo que yo quiero hacer hoy es demostrarles cómo es que escoge Dios. ¿Cómo es que escoge Dios? ¿Y qué es lo que escoge Dios? Él no reclutó los sacerdotes más importantes para ser los grandes teólogos de su selección. De hecho, dígame quién era teólogo de sus 12 apóstoles. No reclutó escribas, no reclutó filósofos, no reclutó expertos en lo que él quería que sucediera. Reclutó cosas o personas totalmente distintas. Aquí hay una historia que yo quisiera contarles. No es un apóstol, pero Canté era este hombre, un adolescente, y cuando los grandes clubes franceses empezaron a reclutar jovencitos para ver
empezar a hacerlos, a este maestro siempre lo rechazaban. Siempre lo rechazaban. Los cazatalentos buscaban que fuera gente fuerte, gente ágil, veloces, con fuerza, con presencia física, pero Kanté era muy pequeño. Era extremadamente delgado y no impresionaba a nadie con cómo él jugaba. Mientras todos esos procesos seguían, otros jóvenes compañeros de él eran elegidos, iban creciendo, iban ganando plata, iban siendo personas profesionales y él se quedaba rezagado, completamente atrás. Él seguía viajando en transporte público cuando ya sus compañeros estaban ganando plata para tener sus propios vehículos, pero durante años escuchó el mismo diagnóstico: usted no tiene el físico para triunfar. Usted no tiene lo necesario para triunfar. Y así creció, con ese eslogan una y otra y otra y otra y otra vez. Nadie imaginaba que aquel muchacho pequeñillo, silencioso, terminaría ganando la Premier League, la Champions y una Copa del Mundo. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo convenció si lo que veían en él era fracaso? Si lo que veían en él era insuficiencia, es decir, no sos suficiente para esto que necesitamos. Y sin embargo lo logró. Y sin embargo lo logró. Los reclutadores vieron limitaciones, pero él mismo veía oportunidad. Eso es exactamente lo que hace Jesús. En el mundo, o el mundo ve lo que somos con nuestras limitaciones, Jesús ve lo que podemos llegar a ser. A veces la convocatoria de Jesús parece una broma y hoy va a parecer un chiste cuando empiece a describir cómo convoca a Jesús y a quienes convocó. Eso es precisamente lo que nos enseña Mateo 5, donde se encuentran las bienaventuranzas. En Mateo 5 encontramos este sermón del monte donde Jesús habla de los parámetros que él soñaba para la gente. Y eso es lo que quiero empezar hoy hablando. Dice que Jesús, viendo a la multitud, subió al monte. No se imaginen el monte de la cruz, no se imaginen el Chirripó, un montículo, un montecito, pero estaba elevado. Subió al monte. Y quiero empezar por ahí, por el punto geográfico que elige Jesús para decirnos cómo selecciona Él. ¿Y cómo piensa Él de los seres humanos cuando Él cree que somos aptos, aunque nosotros o el mundo diga que no? Hablemos de ese monte, el monte donde se anuncia la convocatoria. Yo pocas veces he escuchado hablar de esa parte geográfica. Se habla mucho de las palabras de Jesús, pero no de la elección del lugar específico, físico, donde Jesús elige para hablar esto. Es un montecito. Porque aquí hay un detalle extraordinario, en griego sobre todo. Esta palabra en griego significa subir y es una palabra poco común en griego. Se usaban otras muchas palabras para subir, para elevarse, para caminar hacia arriba, para transportarse hacia arriba. Esta tiene que ver mucho con una traducción literal de una palabra en hebreo, que es la que se usa cuando Moisés subió al Sinaí. Y aquí entonces encontramos un paralelismo entre lo que sucede entre Moisés y lo que sucede con Jesús. Dos montes, Sinaí y el monte donde sube Jesús. Y ahí se dan parámetros importantes. En el primero, ¿qué se da? ¿Qué recibe Moisés? Leyes, reglas. Leyes, reglas, exactamente los 10 mandamientos. Reglas. Y en el segundo hay reglas. Hay bienaventuranzas. En el primero se enfoca en lo que veríamos que quiere Dios para el mundo. El segundo se enfoca en la descripción de los seres humanos que quiere Dios o quiere Jesús que lo acompañen.
El primero se enfoca en las reglas, en el segundo se enfoca en los seres humanos, en la vida de los seres humanos. Es como un nuevo Moisés. Moisés subió para recibir la ley, Jesús sube para describir una humanidad nueva. El primero recibe mandamientos, el segundo escribe, ahí me faltó un espacio, describe personas. El enfoque de Jesús no está tanto en si cumplimos las reglas o no, por eso llega y dice algo maravilloso. Dice, más, ustedes realmente, al principio eran 640 preceptos, 620, ya no me acuerdo, preceptos, y vimos que no podían cumplirlos. Entonces, Dios y yo, que es Dios también, ¿verdad? Los redujimos a 10 mandamientos y vimos que tampoco podían cumplirlos. No pueden cumplirlos. Dígame, ¿quién cumple los 10 mandamientos? ¿Quién no miente de vez en cuando? ¿Quién no envidia de vez en cuando? ¿Quién no codicia de vez en cuando? Los 10 mandamientos son complejos, ¿o no? Y no somos aptos. De hecho, llega un punto en el que realmente nos damos cuenta que es imposible cumplir la ley. No somos capaces de cumplir la ley. Y Jesús entonces dice, ya vimos que no, es imposible, se los voy a resumir en 2 mandamientos, nada más 2. De 600 y pico a 2. Ame a Dios y ame a la gente. Y dice después, si hace esto, cumple toda la ley y todo lo que dicen los profetas. Ame a Dios y ame a su prójimo como a sí mismo. Y aún así, no lo logramos. Ya está en el mínimo irreductible esa carajada, ya no se puede reducir más. Pero claro, nos las puso muy difícil porque todo eso de amar al prójimo están en los 10 mandamientos. Pero describe, por amor, cómo deberíamos nosotros comportarnos. La palabra peor entendida de todo el cristianismo o de todo el Nuevo Testamento, me parece a mí, es justamente la que empieza a pronunciar Jesús en las bienaventuranzas. Dice bienaventurados. Macarios es en griego. O macaroi, depende, es en plural. Macarioi está en plural, macarios está en singular. ¿Y qué significa ser bienaventurados? ¿Recuerdan aquella pregunta al principio? ¿Qué preferimos ser, los que ganamos, o los campeones, los triunfadores, o ser bienaventurados? A veces hay que ceder para ser más bienaventurado que ser el que gana. Y yo sé que algunos de ustedes en esta última frase de repente dice, está hablando de algo que yo le conté. No, estoy hablando de mí, mae. Estoy hablando de mí. A veces hay que simple y sencillamente decir, yo prefiero ser bienaventurado que ganar esta carajada. Porque es más bienaventurado, dice Jesús, aquellos que entienden esto. No significa simplemente ser felices, como nos han querido decir. No son felices los que tienen un poco más que eso. Tampoco significa bendecidos. En la literatura griega describía la condición de los dioses, los inmortales, y tiene que ver con los privilegiados. Los privilegiados, los que parecían tenerlo todo. Entonces, cuando Jesús está, imagínense, se sube a ese monte y tiene al frente un montón de gente que está muerta de hambre, que tiene un montón de broncas, que se están palmando, dice, ustedes son los privilegiados. Es una contradicción, ¿sí o no? Ustedes son los privilegiados, ustedes son como dioses. Son privilegiados cuando sufren. Bienaventurados los que lloran. Son privilegiados, dice. Bienaventurados los pobres de espíritu. Quitémosle el espíritu y dejémoslos pobres. Privilegiados. Entonces, cuando les dice eso, yo me imagino que sus espectadores decían, está demasiado loco. ¿Cómo es posible que en mi situación, que no tengo nada, que estoy solo, que soy un fracaso, que me persigue la ley, que estoy deprimido, que lo he intentado todo y no lo he logrado, que me dejó la esposa, el esposo, lo que sea?
Jesús me vuelva a ver a los ojos y me digas, pero si sos un privilegiado, sos un bienaventurado con esa condición que vos tenés. A mí me pasa que a veces cuando la Biblia me rompe la cabeza, me quedo dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que entienda qué es lo que quiere decir, porque no puede ser posible que yo hace muchos años entendí esto. Una época en que yo, por mi trabajo en otra iglesia, tenía que viajar en bus todo Centroamérica. Eran viajes muy formativos, formadores. Echarse todas las fronteras centroamericanas en bus es una aventura. Es una aventura. Y estaba predicando en una iglesia en Honduras. Hay dos cosas aquí que se me vienen a la mente de ese viaje de Honduras. El primero es este: estoy predicando en una iglesia en Honduras con un grupo de jóvenes, creo que se los he contado alguna vez, y cuando termino yo estaba hablando de un texto que decía, bienaventurados los que sufren y los que lloran. Y al puro final se me acerca una muchachita de 13 años y me dice, yo no entiendo lo que usted está diciendo. ¿Cómo puede ser que yo sea bienaventurada? Me acabo de escapar hace 2 días de un orfanato. Este es el primer lugar donde asisto. Yo vi a mi tío matar a mi mamá a machetazos, meterla en el cajón del carro e irla a perder. Y a mi hermano menor y a mí nos metieron en diferentes lugares. Yo no volví a ver a mi hermano, no me permitieron ir al funeral de mi mamá y me acabo de escapar. Y usted dice que yo soy bienaventurada. Y yo dije, no he entendido la Biblia entonces, porque sí, de verdad tiene razón. Cuando uno es muy nuevo en esto, y no es por romantizar el sufrimiento, ni la pobreza, ni nada de eso, uno se deja decir muchas sandeces, desde el orgullo de predicador o de lo que sea. Cuando uno empieza a comer mucha... eso que ustedes por ser pecadores se imaginaron. Entonces uno empieza a masticar eso, igual que esa muchacha. Yo no había sufrido eso, había sufrido otras cosas, pero escuchar esa historia. Luego, como 2 días después, ahí mismo en Honduras, estábamos repartiendo, nosotros lo que hacíamos era llevar containers de zapatos para niños y niñas de escasos recursos. Y entonces poníamos unas mesas y teníamos ahí zapatos totalmente clasificados, y entonces hacían unas filas, usted no se imagina las filas de chiquillos, y venía siempre un chiquito. Estuvimos 2 días ahí, 3 días, que hacía fila, no sé, 2 horas, y llegaba, pero tenía zapatos, el huevón. Todos los que hacían fila no tenían zapatos. Entonces nosotros, bien brutos, decíamos, usted fulanito, ya no me acuerdo cómo se llama, ahorita me voy a acordar, esto solo para la gente que no tiene zapatos. Y el chiquillo como de 7 años daba media vuelta y se jalaba. Al día siguiente volvía a hacer la fila, pero el sonajas no se quitaba los zapatos. Y volvía a llegar aquí y otra vez lo devolvíamos. Al tercer día llega con los zapatos, entonces yo lo levanté y lo puse en la mesa, y cuando lo puse en la mesa hizo así y no tenía suelas y tenía los pies llagados. No hablaba mucho, pero nosotros no observamos lo que no se ve, lo que nadie ve, lo que Jesús sí ve. Lo que Jesús sí ve. Bienaventurados, ¿qué quiere decir entonces? Que somos elegidos ¿para qué y de qué? Yo también les he contado que en realidad yo nunca me he sentido apto para casi nada en la vida. Y me lo ha reafirmado la vida de vez en cuando, excepto cuando Jesús me dice, mae, yo sí te escogí a vos. Yo no tendría que estar predicando. Yo soy una persona que soy tan tímido que yo no, un micrófono me daba pánico. Si a mí en la escuela me pasaban a la pizarra y me trababa absolutamente. No tengo esta capacidad. No puedo hablar en público. Yo sé y soy consciente que esto no es un milagro.
Pero tampoco puedo escribir. Un día después estaba leyendo unas cartas que escribía cuando era adolescente y yo decía, madre, Dios santo, ¿qué es esta vara? Y yo ya ahí soñaba con ser escritor, pero escribía con unas faltas terribles. Y una maestra me dijo en sexto, mae, no me dijo mae, mentira. Me escribe en un examen donde me puso un 0, así un 0, me dice, nunca se le ocurre dedicarse a algo que tenga que ver con las letras porque a usted le da apenas para escribir la fecha y su nombre. Yo era el chiquito que regresaba continuamente con los zapatos puestos hasta que alguien me vio lo que pasaba dentro de mí. Y Dios y Jesús me dijo, mae, usted sí puede, yo lo escojo. Usted sí puede, usted es un privilegiado. Usted es un privilegiado, le he dado experiencias de vida y formación específica que lo van a llevar a ser quien yo quiero que sea. ¿Has llorado? Sí, has llorado mucho. ¿Te ha dolido mucho. Pero te estoy formando, te estoy formando, te estoy formando. Entonces, él tenía como público cuando dijo esta palabra, macarios, bienaventurados, felices, privilegiados, a los pobres, a los que lloran, a los mansos, a los perseguidos, a los que están en broncas y problemas. Eso es lo que tiene Jesús en mente. No son los exitosos, son los que están en problemas. Y yo quiero que usted empiece a pensar en dónde se va ubicando usted. ¿Tiene problemas? No me levante la mano, ¿verdad? Está en un momento de su vida en que necesita algo que Dios haga porque ya gastó todos sus recursos. Bienaventurados, bienaventurados. Entre más profunda sea esa necesidad, más cerca está usted de ver un milagro maravilloso que Dios va a mostrarle. Alguien me preguntaba hace mucho tiempo, ¿por qué es que ya uno no ve tantos milagros? Dime, cuando estaban en la época de hace 200 años y había una fiebre, la gente se moría por una fiebre, ¿cierto o no? Por una calentura. Y entonces la fe era necesaria para curar una calentura. ¿Usted tiene fe para curar una calentura? No, porque usted tiene pastillas ahí, ¿cierto o no? Medicinas. Entonces nuestra fe realmente no necesita crecer, tenemos todo. Pero cuando llegamos a un punto en el que ya no tenemos con qué, entonces la fe se fertiliza y estamos a punto de ver a Dios actuando de verdad. Y eso es lo que Dios quiere que veamos. Lo que Jesús estaba haciendo con esas bienaventuranzas era un escándalo lingüístico. Si alguien lo escuchaba, realmente hubiera estado demasiado contrariado. Aquí hay un hombre, ¿alguien sabe quién es este señor? No fue un jugador de fútbol, de hecho tuvo polio, murió hace 2 años. Se llama Gustavo Gutiérrez, un teólogo peruano que cambió la historia de la teología. Él es considerado el padre de una corriente que se llama la teología latinoamericana de la liberación. Sí, es de izquierda. Pero acuñó una frase, porque él empieza a ver cómo se comporta Dios y a quién escoge Dios primero. Escoge a todo el mundo, pero escoge primero a unos. Jesús, él se da cuenta que Dios tiene gracia para todos, pero primero va por algunos. Algunos los cola en la fila. Y acuñó esta frase que dice la opción preferencial por los pobres. En toda o a lo largo de toda la escritura usted va a ver a Dios siempre corriendo primero por los más débiles, siempre corriendo primero por los que están sufriendo, corriendo primero por los pobres, por los quebrantados de corazón, corriendo primero como el padre del hijo pródigo, primero por el hijo pródigo, primero por la oveja que se perdió, primero por el que más necesita. Y a eso se escoge. A eso se escoge. Eso es lo que vemos de Dios en la Biblia. No es que escoja a unos y rechace a otros, es que corre primero. Y siempre pongo el ejemplo de aquella mujer que un 24 de diciembre en la noche estaba en un mall en Nueva York comprando las últimas cosas para la fiesta
y tenía 4 hijos que llevaba en el carro. Se baja del mall, compra las cosas, se sube al carro, sale del mall y vuelve a ver por el retrovisor y tiene 3. ¿Qué hace? Dice, bueno, y tengo 3 de 4. ¿Qué hace? El que más necesita, voy a correr. ¿Usted correría? Me vuelvo loco. Y los otros 3 dirán, pero ¿por qué tanta vara si estamos aquí nosotros? El que más necesita es el que me roba el corazón, ¿cierto o no? Es el que me hace correr. Un día de estos estaba hablando con mi mamá, una conversación maravillosa con mi mamá, y hablábamos de los hijos, de ella y de los míos. Y ella me decía, uno sí tiene favoritos. Y yo, ay Señor, ¿qué me va a decir? Uno tiene favoritos, pero es un favorito, depende de sus necesidades. ¿Cierto o no? Es mi favorito en este momento, en estas circunstancias. Y voy a dar mi vida por ese favorito en este momento. Eso es la paternidad, esa es la maternidad. Y a veces cometemos errores en eso. Porque entonces el otro hijo o hija puede sentir que realmente dedicamos demasiado tiempo y que ese sí es el hijo favorito, pero cuando este otro necesita algo, soltamos aquel y empezamos a dar la vida por este otro. A nosotros, a Laura y a mí nos pasó y nos pasa todavía con Laura, con Paula y Santi, que Santi necesitó tanto de nosotros, tanto, y había que estar entregando a Paula donde los tíos, donde los abuelos, donde sea, y pasaba muchas noches sola sin entender muy bien qué era lo que sucedía y por qué nosotros estábamos tan enfocados. Entonces Pau empieza, yo creo, ¿verdad?, a ver y decir, dime, ¿qué es la vara? ¿Y yo qué? Opción preferencial por el más necesitado. Dios va a correr, va a salir corriendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres, los quebrantados. Ahí Jesús está dándole toda la vuelta a la teología. Lo que venía del Antiguo Testamento era el santo, el sublime, el más perfecto. Eso es el que escoge Dios. Y Jesús dice, no señores, bienaventurados los que están hechos una desgracia. Esos son los que yo quiero. Esos son los que yo escojo. Por eso en esta iglesia decimos que no se admiten personas. Todos podemos traer cicatrices, heridas, dolores. Y eso es lo que Dios está, esa sinceridad es lo que Dios está buscando. Aquí también tenemos en griego algo muy curioso, muy interesante. Pojoi tu neuma es los pobres de espíritu, pero no son pobres cualquiera, son los que están absolutamente pulverizados, aquellos que dependen de todo el mundo, porque ya no pueden más. Los pobres de espíritu de Jesús son los que ya llegaron al punto en que dependen de todos los demás para comer, para vivir, para respirar, para alguien que está en el hospital y necesita la asistencia para todo, para orinar, para respirar, para comer, es un pobre de espíritu, pero en la vida emocional también vivimos esos momentos. Aquellos que decimos, necesito ayuda. Yo solo no puedo, mi familia sola no puede, necesito ayuda, solos no podemos. No escribe personas humildes, no escribe personas chiquititas o débiles, describe personas destruidas. Jesús comienza diciendo, mi equipo empieza aquí, no con los fuertes, no con los autosuficientes, no con los que creen que lo tienen todo resuelto, sino con quienes reconocen que necesitan ayuda. El que reconoce que necesita ayuda es un privilegiado porque entonces verá a Dios. Así que el primero que elige Jesús es a Pedro. Va y lo busca literalmente, ahí donde Pedro estaba fracasado intentando pescar y ya no pescaba nada, era un señor frustrado y fracasado, que ya no le hacía caso ni la suegra.
y lo convierte en el capitán del equipo. Pedro fracasa. Pedro se hunde cuando ya se supone que alcanza un lugar en el equipo y entonces quiere ser como Jesús y le dice, yo también puedo caminar en las aguas, vámonos. Y Jesús le dice, venga, échele, éntrele. Y empieza a caminar y también fracasa ahí, frente a su gente. Pedro niega a su maestro 3 veces y Pedro termina llorando. En Lucas 22, 62 dice, y Pedro saliendo fuera después de negar a Jesús, lloró amargamente. Y Jesús dice, usted es mi equipo, usted es el capi. Justamente por eso, porque usted es un fracasado, justamente porque usted llora, se quebranta, me falla y me traiciona, usted es el que yo quiero. Ay, yo no entiendo a Jesús. Parece un chiste, ¿cierto o no? Un pescador que ya no pescaba, un mae que pierde la fe al siguiente paso, a los 2 pasos de andar en el agua, y que luego de ver lo que vio niega a Jesús y termina llorando y escondido. Aquí hay una historia que me gusta. Este hombre, ¿alguien sabe cómo se llama? Acerbi, se llama Francesco Acerbi, italiano por supuesto. Iba muy bien y de repente le diagnostican cáncer testicular y tiene que dejarlo todo. Se deprime, se recupera, empieza a jugar de nuevo y el cáncer vuelve a atacar, más agresivo. Le dan pocas oportunidades o pocas esperanzas. Se convierte en alcohólico en ese proceso. Se recupera del alcoholismo, sale adelante del cáncer y se convierte en una estrella absoluta del mundial. Y él en una entrevista que me puse a ver, dice esta frase, el cáncer me salvó la vida. Es una contradicción, ¿verdad? Es una cosa rara. Y dice, porque la enfermedad lo obligó, o me obligó en este caso, a convertirse en una persona diferente. A veces nuestras heridas no son el final de nuestra historia, a veces son el comienzo de nuestra transformación verdadera. En el momento más duro, yo no sé usted en lo que haya estado pasando o lo que esté viviendo en este momento, pero si es un momento más profundo o más duro, es una gran contradicción, pero Jesús le dice, yo llegué para redimir eso, para redimir eso. ¿Quiénes entonces integran la selección? Aquí yo le pedí a ChatGPT ayuda y le di órdenes que no me acató. Viera la madreada que le tuve que pegar. ¿Ustedes cuántos se han agarrado con su inteligencia artificial? Dígame, levante la mano. Pero así, cabreados, ya no te hablo más. Pues yo terminé agarradísimo. Ay, no viera, estaba yo, hasta tuve que pedirle perdón después. Y le dije, use las caras de la gente que salen de Chosen. Por favor. Se lo dije primero, por favor, y todo. Y me hace esta cosa que después le dije, pero si todos son iguales. Es como tener ahí la selección japonesa, todos son iguales. No me hagas esto, por favor. Ay, Dios mío. Pero bueno, le dije, hey, a mano a ver. Pedro es el delantero centro, pero es el capitán. Después vamos a describir algunos de ellos. Tenemos a Tomás, que es el portero. Ya les voy a decir por qué. Tenemos a Mateo, que es el defensa central. Tenemos también otro defensa que es el celote, Simón el celote. Ojo, celote con L, ¿verdad? Es que ustedes son personas, celote dijo el chino. Les cayó como así, como lentamente, ¿verdad? Tenemos aquí a Andrés, que es lateral derecho. Tenemos a Felipe, tenemos a Juan, tenemos a Santiago. Vamos a ver algunos con detenimiento porque me queda poco tiempo, pero me gustaría centrarme en esto. Pedro, capitán, porque aprendió a levantarse de ese fracaso. Aprendió a levantarse del fracaso. Por eso es el capitán. Veamos un texto.
En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Un fracaso, cantado. Sin embargo, se recupera de ese fracaso rotundo frente a su gente, frente a Jesús, frente a Dios, frente a él mismo, y se convierte en el líder absoluto del movimiento de Jesús que transforma la humanidad. Pedro, por eso es el capi. Tomás es el portero porque no se va fácilmente de pollo. O sea, el hombre no cree. Vean este texto. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo. Hasta ahora leo esa parte con detenimiento. Le decían el gemelo a este mae. Bueno, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, Jesús ya resurrecto, ¿verdad? Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré, no señores. A mí no me van a engañar. Yo así como esa hora de la gente que me manda un mensajito que dice que dele a este link, no me voy de pollo, no me voy de pollo. A menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos, o sea, no solamente es ver las heridas, es meter los dedos, es que el hombre era, ¿verdad? Y ponga mi mano dentro de la herida de su costado, yo no voy a creer. Y así se pasó, ojo, estos madres le decían, ay, pero sí, 8 días. Y no, señores, yo no creo que haya resucitado hasta que yo lo vea. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Yo ahí... Hay cosas que yo no entiendo cómo la Biblia las narra tan rápido. Abrir el mar. Y yo veo que se abre un caño al frente mío, así un caño, y ahí caigo de rodillas patatús. ¿Cierto o no? Y de repente que se aparezca Jesús y diga, la paz sea ¿cuál paz con ustedes? Madre, pero eso es que me palmo de un paro cardíaco. No sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años, muchos años, pero muchos años, antes de Italia 90 y todo, que había circulado, la gente que es de la vieja guardia, que es de los míos, circulaba de una gente que se cayó en el Surquí, una avioneta, y pasaron ahí como una semana. ¿Recuerdan eso? Y de repente habían unos videos que empezaron a circular donde eran como paralelos, ¿verdad? Esta persona que sobrevive dice que los monos bajaban y le daban de comer. ¿Alguien se acuerda de eso? No, solo yo. Y que los animales le daban de comer. Paralelo a eso, habían 3 videos, ya se me están haciendo 3, no 2. Había uno donde salía una gente que decía que la tierra les daba verduras de este tamaño, se llamaba Almolonga en Guatemala. El pueblo donde antes solo cantinas habían y después todo el mundo era agricultor y millonario porque le salían las cebollas de este vuelo, búsquenlo, Almolonga. Pero había un tercer video donde estaba una iglesia adorando y de repente atrás la toma, se ve un señor mucho más alto que todos, que brillaba mucho, era macho de ojos azules, con una túnica blanca, decían que ese era Jesús. Me dio miedo. Ahora que se le presente a uno aquí, ahí. Bueno, Tomás pasó 8 días y se le presenta a Jesús y de repente le dice, pero todavía no creo, mae. Yo tengo que tocar. Ese es el portero. El hombre no se va de pollo fácilmente. No fue de la mejor manera en que él creyó, pero es interesante. Simón el celote, en defensa, lo pondríamos en defensa nosotros, porque defiende de los enemigos. Celote era ser un terrorista. Los celotes de aquel entonces eran los que causaban el pánico en las ciudades, se metían en las aglomeraciones y mataban un montón de gente. Eran los revolucionarios, eran los terroristas de aquel entonces. Y Jesús le dice, venga para acá, pero no me cambie, man. Necesito que siga siendo celote, porque tenemos un brete. Ojo lo que le dice. Entonces Jesús les preguntó, ¿cuándo los invité a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias? ¿Les faltó algo? No, respondieron todos. Pero ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan un manto y compren espada, papá. Porque tenemos brete. Ojo, qué frase. Uno empieza a entender por qué a Jesús lo persiguieron como revolucionario, ¿cierto o no?
Esto se los dijo justo antes de ir al templo, cuando él pateó las mesas y eso. Es que Jesús, ¿verdad? También se las buscaba. ¿Por qué les dice que compren espada? Y ahí estaba el celote, dice, yo ya tengo, tranquilo, no se preocupen. El templo al cual hace referencia, el templo de Jerusalén, no era lo que nosotros vemos en las fotos y en las imágenes, como una capilla. Ustedes han visto esos templos, ¿verdad?, que salen ahí. Era del tamaño del campus universitario Rodrigo Facio. Yo hice el cálculo. O sea, el templo de Jerusalén era gigante, era una fortaleza gigante, que tenía dos guardias, la guardia pretoriana, la guardia romana, que estaba en las afueras, y la guardia del templo, que eran judíos armados, para que no sucediera nada. Cuando Jesús dice, yo voy a meterme ahí, voy a hacer un desmadre, ocupo un pequeño ejército para salir ilesos. Y les dice, lleven espada, papá. Y entra Jesús. Y empieza a hacer un desmadre y les dice, ustedes son, ¿cómo es que les dijo? Porque vendían cosas en el templo, les dijo una frase durísima y empezó a echar a la gente. ¿Cómo logra Jesús hacer eso sin que lo maten esos dos ejércitos que estaban ahí? Porque venía bien, bien resguardado. Entonces, teníamos también a alguien que creeríamos que no encaja en la selección de Jesús, alguien que estaba dispuesto a matar, alguien que estaba dispuesto a ser violento. Y Jesús le dice, venga conmigo, usted también me sirve, usted también me sirve. Felipe es delantero porque aprendió a ver posibilidades, aprende a ver posibilidades. Aunque trabajáramos meses enteros, dice Felipe, no tendríamos el dinero. Cuando Jesús les dice, repartan pan a todo el mundo y pescado. No tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Jesús les dice, repartan a todos. Y Felipe dice, no podemos. Y aprende la lección de su vida. Donde parece que no se puede, sí hay posibilidades. Jesús quiere que usted aprenda, no que esté aprendido. Que usted lo pueda ver actuando, no que usted crea que ya Jesús, que usted no necesita que Jesús actúe en su vida. Ver posibilidades donde no las hay. Ver posibilidades donde parece que no las hay. Natanael, también delantero, porque supera sus prejuicios. Y esta me encanta. Le dicen que conocieron a Jesús, al Mesías, y que había nacido en Nazaret. Y dice, ¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de ahí? Racismo puro, pero puro. ¿Acaso de ahí va a salir algo bueno? De ese barrio solo gente, póngale usted los calificativos que usted quiera. De ese país, de esa religión, de ese grupo de gente, de ese colectivo. Y Jesús dice, mae, así racista y todo, yo te escojo. Y entonces le cambia la vida. Todos sus prejuicios se vienen abajo. Por eso en esta iglesia sí cabemos todos y todas. El que tiende a bajarse del carro y a madrear al otro porque es medio celote. El que desconfía absolutamente y le falta la fe. El que todavía no ha entendido que todos somos todos y todas. Que Dios nos ama por igual a todos y todas. Y que aquella persona incluso que se siente absolutamente fracasado o fracasada en la lona como Pedro. Y que Dios está diciendo, esa es mi selección. Esa es mi gente. Y quiero terminar contando algo personal que quizás haya contado antes, pero como les dije hace un ratito, yo honestamente no me siento capacitado para predicar, para hacer esto, para aconsejar. Y les voy a contar algo que es raro que cuente, que es raro. En los próximos
2, 3 minutos. Porque suelo no intentar que la gente crea en las cosas sobrenaturales como fáciles. Pero esto es algo que me pasó. Y les prometo que no andaba fumado. Yo tenía una moto chiquitita, una cincuentilla, le llamaban la firulina. Yo todo serio, todo. Y sí, efectivamente me gustaba, porque yo de verdad no encajo ni encajaba en el perfil de un pastor. Yo efectivamente me iba a algunos lugares, miradores y toda la cosa, a fumar, a tomar, a hacer todo lo contrario a lo que usted se imagine que era lo que Dios estaba llevando a un muchacho para ser pastor. Realmente a veces yo me asusto. Estoy haciendo un paréntesis en eso de firulina, no se ría. Hace poco fuimos, tuvimos la oportunidad de ir a la casa donde yo crecí en Córdoba, en España, y llevé a mis hijos y a mi esposa. Entramos a la casa. Yo les había contado tanto de esa casa que Paula sintió que era de verdad la casa de mi papá. Y los nuevos habitantes que son amigos de nosotros ahí, los que están viviendo ahí, ella les dijo, es que puedo ir al cuarto de mi papá. Ojo, y de eso hace como 40 años. Y esos estábamos comiendo y dice, ¿podemos contar una historia suya? Y yo, ay Señor, ¿te acordás? Y empiezan a contar una historia mía que pasó ahí en el barrio ese, era un barriecito como Nazaret, donde yo asalté a alguien con un cuchillo. Yo no iba para pastor. Volviendo a la firulina, y con ese antecedente, de verdad llegó un punto en el que yo no sé, Dios me protegía porque Dios es muy misericordioso. Yo tenía muchos problemas, muchos. No voy a alargarme en eso porque tampoco me enorgullece en este momento contar eso. No me hace sentir orgulloso, me hace sentir avergonzado de ese pasado mío, muy avergonzado, en todos los ámbitos. Varias veces llegó la policía a mi casa, pobres mis papás. Pobres mis papás. De hecho, mi tía, no sé si hoy vino, mi tía era la que yo me iba a esconder a la casa de mi tía. Y subí con la firulina a ese lugar, ya fracasado absoluto, fracasado absoluto. Y empecé a orar. Y Dios, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirvo yo? Si yo no sirvo para nada, solo meto las patas. En ese momento tiene el pelo, eso no es malo, ¿verdad? Solo me estoy describiendo el pelo por aquí. Estaba muy metido en una adicción terrible, muchas adicciones, pero esa específicamente. Y me quiebro ahí. Estoy hablando de Mateplátano, río, casi por Rancho Redondo, llegando y se veía así todo San José. Y estoy yo orando y de repente estaba claro, era una tarde hermosa y no había ni tomado ni fumado. Y de repente aparecen y yo veo unas nubes que se despliegan ante mí ahí sobre la ciudad y escucho una especie de voz que dice, Mae, yo te escogí. Bueno, no me dijo Mae, para ir a hablarle a aquellos donde los otros pastores no quieren hablarles. Yo te escogí para hablarle a esa gente, a la gente que está en el margen, a los rechazados. Y ahí me asusté mucho de lo que yo estaba viendo, me asusté mucho. Y empecé un ministerio, mi primer ministerio. Lo primero que yo hice no fue en la iglesia, durante años, no lo hice en la iglesia. Fui al IAFA y pregunté si podía predicar ateos a la gente que llegaba ahí a desintoxicarse porque venían y los inyectaban y toda la cosa al IAFA. Yo era cliente del IAFA antes, ¿verdad? Y me dieron un rincón, afuera hay 2 bancas. Y yo llegaba gente y yo les decía, yo quiero, tengo un mensaje de 15 minutos para ustedes. Y a veces reunía a una persona borracha o a 5 personas y empecé ahí un año entero
Doña Maruja fue quien me dio ese lugar. Todavía me acuerdo de esa señora que ya murió, una enfermera. Yo le predicaba a gente borracha en el IAFA. Luego de eso, cuando me cerraron el Chinamo, se me ocurrió empezar en la calle de la Amargura en un café, se llamaba La Tortuguita. ¿Alguien conoció La Tortuguita? Y yo iba todos los jueves ahí a hablar de arte, fotografía, y les metía a Dios. Y se me empezó a llenar esa carajada. A veces realmente eran 50 o 60 personas. Y yo empecé a sentir que Dios sí me estaba usando, donde no estaba la iglesia. Y en tercer lugar empecé a tocar música. Bueno, yo ya tocaba desde antes mal, siempre toqué mal, pero tocaba música. Y me armé una banda porque había un bar que se llamaba El Coyote. ¿Recuerdan Coyote? Levanten la mano, no sean cascarudos. Ahí debajo del Mall San Pedro había estado Coyote, ¿cierto o no? Ah, sí, claro. Coyote era, ¿sí o no? Sí, Coyote. Sí, verdad, lindos recuerdos. Y había un concurso de bandas y yo inscribí una banda inexistente. Y dije, de aquí al concurso me la hago. Y solo conocía músicos cristianos. Y ahora, ¿cómo llevo estos más a tocar ahí? Convencí a 4 o 5, de los cuales Laura ya ha ido conociendo algunos de esos, Ricardo Alfaro, y algunos otros. Y nos vamos ganando el concurso. Y para la final era una canción pandereta. Porque yo era pecador, pues no se me salía lo pandereta. Mira qué raro. Es como aquellos borrachos que predican en el bar. O sea, se saben toda la Biblia estos maes. Y entonces para la final invité a mi tata y a todos los pastores de la iglesia de mi tata. Y yo dije, no van a ir. Y ya íbamos a tocar. Ese día tocaba Inconsciente Colectivo. No estaba participando, era solo el que iba a tocar al principio, ¿verdad? Y estábamos en el camerino con Inconsciente Colectivo. Eso es una faceta que ustedes no conocían de mí, ¿verdad? Y me asomo yo y veo a mi tata solito ahí con una Coca-Cola ahí. Y yo, se metió a un bar. A las 11 de la noche se metió a un bar. Mi tata, el pastor. En esa selección, Jesús reclutó a alguien que lo traicionó a él, uno que lo negó 3 veces, varios que huyeron, ninguno entendió completamente su misión, 2 querían puestos de poder y estaban intentando ganar eso, algunos dudaron hasta después de la resurrección. No era gente absolutamente santa. No era gente absolutamente santa. Última historia y termino, son las 12:14. ¿Quién es este? No sé cómo se pronuncia honestamente. Didier Drogba. En el 2005, Costa de Marfil estaba en guerra, una guerra horrible, una guerra civil. Y estaba dividida obviamente en 2 bandos en que se estaban matando y masacrando. Este hombre logró, en medio de una reunión con militares, decirles que depusieran las armas. Y lo logró. Parecía que un deportista no era el que iba a traer la paz, pero sí, trajo la paz a una nación dividida. Pidió reconciliación y logró reconciliación. Yo quiero terminar intentando que usted piense en usted. No importa su edad, no importa su estatus, no importa. Dios lo voy a empezar diferente. Usted se siente triunfador, triunfadora, se siente que tiene todo resuelto, o más bien está dentro de la gente que se parece más a los que Jesús recluta. ¿A qué nos parecemos más? ¿Qué preferimos ser? ¿Esos que ganan todo o los bienaventurados de Jesús? Los Macarioi de Jesús, los que vemos los milagros de Jesús, los que nos encontramos cara a cara con Él, los que estamos en un problema tan grave que ya solo un milagro nos puede sacar, los que hemos llegado al punto de sentirnos que no servimos para nada
los que hemos llegado a un punto de perder la esperanza en la pareja o en mi forma de ser pareja o de encontrar pareja o de surgir en la vida o de sentirme feliz. Pónganse en pie. Vamos a orar.